Hola, yo soy Nadia y voy a explicar algunos ejercicios de matemáticas. Por ejemplo, aquí te pide que representes una relación con un diagrama de Venn. Y bueno, primero voy a explicar qué es una relación. La relación es una correspondencia en donde un conjunto A llamado dominio solo puede tener uno o varios elementos de B, que el B se llama rango o codominio. Y bueno, para representarlo en un diagrama de Venn, les voy a poner un ejemplo. Aquí puedes poner cualquier ejemplo del que tú quieras. Y por ejemplo, aquí voy a poner unos nombres y aquí voy a poner el peso. Y por ejemplo, el conjunto que es dominio, que es por ejemplo A, solo puede tener uno o varios elementos de B. Y aquí por ejemplo los puedes unir de esta forma. Pero aquí, por ejemplo, o puedes dejar uno libre y a todo esto se le llama relación. Y ahora para sacar el dominio, que son todos los elementos del conjunto A, por ejemplo, y aquí los escribimos, que es Raúl, Sofía, Juan y Lalo. Y el codominio es el conjunto B, que son estos, que es el peso. Y los escribimos 50, 60, 57, 71 y 80. Y aquí, por ejemplo, el rango solo son los elementos que participan en la relación. Por ejemplo, aquí el 71 no es el rango porque no está unido el conjunto A con el conjunto B. Y aquí solo son los que participan, que son el 50, el 60, el 57 y el 80. Y así es como se puede representar una relación en un diagrama de Venn. Y aquí sacamos aquí sacamos rango, dominio y codominio. Bueno, ahora el segundo ejercicio nos pide que representemos una función. Y bueno, una función es la relación que existe entre el conjunto A y el conjunto B, donde el conjunto A solo puede tener un elemento de B, únicamente solo uno, porque si no se convertiría en una relación. Esa es la diferencia entre función y relación. Y por ejemplo, aquí les voy a poner otro ejemplo con el diagrama de Venn. A, B, C y D. Y aquí los tenemos que unir, por ejemplo, A con 12, B con 6, C con 3 y D con 1. Esta es una función porque el elemento de A solo toma un elemento de B. Y por ejemplo aquí, al igual que en la relación nos sacamos, por ejemplo el dominio son todos los elementos del conjunto A, que son A, B, C y D. Y aquí le ponemos los paréntesis como para identificar bien de qué estamos hablando y para diferenciar. Y el codominio son todos los elementos del conjunto B, que son los números 12, 6, 3 y 1. Y el rango son todos los que participan en esta relación y en este caso son todos, porque aquí están tomando todos, que ponemos igual, que son 12, 6, 3 y 1, que son los elementos de B, que A se relaciona con todos los elementos de B. Bueno, en el tercer ejercicio nos está pidiendo que determinemos el rango y el dominio. Primero, para saber cuál es el dominio de las gráficas, X siempre será el dominio, el eje de las X siempre es dominio, y el eje de las Y siempre va a ser el rango. Por ejemplo, aquí te está pidiendo el dominio, y cuando por ejemplo tenemos en la gráfica el puntito cerrado, significa que tenemos que poner el corchete, y cuando es abierto como aquí, tenemos que poner el paréntesis. Y por ejemplo, aquí menos 1 es el dominio porque está en el eje de las X. Entonces ponemos cerrado porque el puntito está cerrado. Ponemos el corchete, menos 1, coma, y por ejemplo aquí es 5 y también es cerrado. Entonces ponemos 5 y cerramos. Y por ejemplo, en el rango está en el eje de la Y
marca como -5, que es cerrado, y el 4, que es positivo, y también es igual cerrado, este corchete. Y por ejemplo en esta gráfica, aquí solo podemos determinar el rango, porque aquí el dominio no está como que marcándolo. Entonces aquí solo es el rango. Por ejemplo, aquí está en 3, y como está abierto el puntito, es el paréntesis. Pero primero son los números negativos, entonces es corchete porque está cerrado el puntito y es -3. Y después ponemos los positivos, que es el 3 y es abierto, entonces ponemos el paréntesis. En el cuarto ejercicio nos pide que determinemos el dominio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero se tiene que factorizar, pero en este caso factorizamos esta de abajo. O sea, tenemos que buscar el número que nos dé, para que no exista esta ecuación y que lo eliminemos y dé igual a 0. Por ejemplo, aquí tenemos x cuadrado más 5. Factorizamos, ponemos x y x menos 5, porque al multiplicarlo, esta operación nos da igual a 0. Entonces ponemos que todos los números reales, excepto el -5. Y por ejemplo, en la segunda, nos da la raíz. Y cuando, por ejemplo, nos da raíz, tenemos que poner x mayor o igual que, y el contrario del -5, que sería el positivo, sería 5. Y aquí ya tenemos el dominio. Bueno, en este ejercicio, en el 5, te pide que evalúes esta ecuación. Ya te dan la ecuación, solo te piden que evalúes f de 3. Aquí lo único que tienes que hacer es sustituir x por el 3 que te dan allá. Tienes que poner aquí f del 3 como para guiarte qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, aquí 2x al cubo, solo sustituyes la x por el 3. Y lo que primero se hace es como hacer las potencias. Por ejemplo, aquí el 3 al cubo, que te da igual a 27. Aquí el 3 al cuadrado, que te da 9. Y aquí la x pues se desigual porque no tiene ninguna potencia. Y ya que hicimos las potencias, ahora multiplicamos 2 por 27, que es igual a 54. 4 por 9, que es igual a 36. Y 7 por 3, que es igual a 21. Y estos números solitos se dejan igual, se pasan igual. Ya solo hacemos la operación, que es 54 menos 36 menos 21 más 5, y te da igual a 2. Y al final solo este f de 3 se sustituye por la y, y al final nos queda y es igual a 2. Bueno, en el ejercicio 6 tenemos una gráfica y tenemos que identificar el dominio. Aquí tenemos que como que observar si tenemos creciente, en qué intervalo crece, si es decreciente y en qué intervalo. Cuándo es constante y cuándo es discontinua. Por ejemplo, aquí creciente es del 0 al 1 porque solo vamos a tomar el eje de las x, ya que dominio solo es el eje de las x. Y aquí es de 0 al 1 porque es el primer número que toca y aquí es cuando crece. Es decreciente porque del 1 al 3 baja, o sea, en el intervalo 1 a 3 como que baja y se vuelve decreciente. Es constante en el intervalo 6 y 10 porque como que aquí como que es una recta horizontal y aquí sigue y es paréntesis al último, ya que aquí el circulito está abierto y eso significa que es abierto y es infinito. Y en el último es discontinua en el intervalo 3 y 6, aquí, como que aquí, porque hay como una ruptura y ahí ya es cuando empieza a ser constante. Y eso es todo para determinar el dominio en una gráfica como esta. En el ejercicio 7 solo nos da 4 ecuaciones, fx y la ecuación y gx y la ecuación. Aquí nos piden en el inciso A que encontremos f más g, o sea, es una suma. Simplemente tienes que poner las dos ecuaciones y el signo de más, que es la suma que nos está pidiendo. Aquí primero solo bajas la misma ecuación sin los paréntesis, pero aquí como este signo lo tenemos que multiplicar por los signos de esta ecuación. Este es más por menos, menos y más por menos, menos. Aquí simplemente tenemos como que juntar los mismos términos. Por ejemplo, 6x cúbica más 9x cúbica da 15x cúbica.
menos 5x cuadrada más 4x cuadrada da igual a 1, pero aquí no se pone el 1 directamente, simplemente se pone x y de esta manera ya sabemos que es 1. Después aquí, más 4x menos 7x da igual a 3x y 1 menos 5 da 4. Aquí simplemente como que representamos lo mismo de esta forma y ya al final solo se baja el resultado y de esta forma queda expresada el resultado. Y en el ejercicio B solo nos pide que encontremos f menos g, o sea, es una resta. Haces como que lo mismo, pero simplemente lo único que cambia es el menos. Por ejemplo, aquí esto lo mismo lo bajas. Y aquí igual multiplicamos este signo por el de acá, por todos los de acá. Y al final igual, de la misma forma, juntas los mismos términos, que son x al cubo menos 9x al cubo, que da menos 3x al cubo. Al igual se hace lo mismo que acá. Y al final, de la misma forma expresamos esta, pero con el signo de resta. Y ya colocamos el resultado al final, que este es nuestro resultado. En el ejercicio 8 nos pide que encontremos, es una multiplicación, nos pide encuentra la multiplicación de h, porque hacemos como que lo mismo del ejercicio anterior que de la suma y de la resta en una multiplicación. Aquí simplemente multiplicas g por h. Solo cito primero estos números por el primero y después estos números por el segundo. Igual es 5x cúbica por 4 y así, todos. Y después igual todos por que es este resultado. Y al final hacemos lo mismo, como que sumamos los términos o los restamos dependiendo de cuáles sean los signos. Y ya aquí, y de igual manera representamos que hacemos una multiplicación y ya al final el resultado es este. Lo que te dio aquí lo bajo simplemente y ya esto es todo para hacer la multiplicación. La ejercicio 9 nos pide determina si la función x igual a x cuadrada menos 9 es inyectiva y tenemos que fundamentar nuestra respuesta. Y al final tenemos que graficar como para comprobar, porque lo primero que se hace es como que darle valor a x y empezamos generalmente desde el menos 3 hasta el 3 positivo. Entonces solo le damos valor a x y hacemos la operación y ya nos da como que nos da y ya después esto lo tenemos que graficar y por ejemplo aquí nos sale dos veces el mismo valor, menos 5, menos 8, menos 8 y menos 5. En y nos sale lo mismo. Y aquí, por ejemplo, tenemos que graficar y nos sale como que en forma de U. Esto ya no es inyectiva, porque inyectiva quiere decir que un conjunto A toma solamente un valor del conjunto Y. Entonces, como aquí vemos y aquí vemos que X toma dos veces el mismo valor de Y, como es en el menos 5, menos 8, menos 8, menos 5. Entonces no es inyectiva porque X toma dos veces el mismo valor de Y. Bueno, en este ejercicio simplemente te está pidiendo que saques la inversa, determines el dominio de la inversa y el rango de la inversa y al final que lo grafiques las dos cosas en el mismo plano. Primero, para determinar la inversa está muy fácil porque el primer número es X, es decir, X siempre va a ser el dominio. Y el segundo es Y, que es rango. Y aquí solo es como invertirlo. Para la inversa, en lugar de menos 2 es 3, el Y cambia hacia X. Y así lo hacemos con todos los números, solo es invertirlo. Y para sacar el dominio de la inversa, recordemos que solo es el primer número, que es X. Entonces ponemos los primeros números. Ese es el dominio de la inversa. Y el rango es Y, o sea, es el segundo. Y solo ponemos los segundos números, que son todos estos. Y ya al final solo tienes que graficar la inversa y la función. Y aquí, por ejemplo, aquí ya graficamos la inversa, es esta roja que queda como una Z al revés. Y la función queda como una n o algo así. Y al final solo también te quiere que determines
y es igual a x, que esto simplemente esta línea que está aquí, para ver si son como que similares. Y ya eso es todo lo que se tiene que hacer en este ejercicio, está muy fácil. Bueno, este es el siguiente ejercicio que te está pidiendo que encuentres la inversa de esta función. Esta significa inversa. Entonces la encontramos por medio de 4 pasos. Primero, este se convierte en y, es igual, y escribimos la función. Después, como que se invierte, x es igual a 4y, invertimos estos dos y el más 2 se baja igual. En el tercer paso es como ya como que elaborarla y sería x menos 2 entre 4, porque es lo contrario. El signo que es positivo cambia a negativo y 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Y ya realizamos esta operación que nos quedaría la inversa es igual a x 4 menos 2 cuartos, que esto es igual a 1 cuarto. Este ejercicio nos dice que si la transformación de y es igual a x cuadrada, determina la ecuación. Tenemos que determinar esta ecuación, por ejemplo, esta gráfica en forma de U siempre va a ser x cuadrada porque está tocando el eje de las x, o sea aquí. Y como se movió 2 lugares, hacia este lado siempre va a ser positivo, hacia la izquierda. Y cuando es hacia la derecha siempre es negativo. Y por ejemplo aquí es x cuadrada, pero sería entre paréntesis x más 2 porque está del lado izquierdo, 2 porque se movió 2 lugares y de negativo pasa a positivo. Cerramos paréntesis y es al cuadrado. Y en este caso, aquí, es la inversa, o sea, es la contraria de esta gráfica. Y aquí, cuando es y x, aquí vamos a manejar el eje de la y. Cuando es hacia arriba es positivo y cuando es hacia abajo es negativo. Entonces se pone menos x cuadrada, porque está hacia abajo. Se pone menos 2 porque se movió 2 lugares. Y esto ya así queda para determinar la ecuación.